Genial. Nuevamente, maestros y maestras, buenas noches. Vamos a dar inicio con lo que respecta a esta sesión número 5, ¿ya? Vamos a esta parte. En referencia a esta sesión 5, maestros, lo que corresponde trabajar son los siguientes contenidos. El primero, que hace referencia a la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y vamos a tocar los procesos pedagógicos que permiten su desarrollo, ¿ya? También vamos a desarrollar lo que respecta a la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y en consecuencia los procesos didácticos que permiten el desarrollo de esta competencia. ¿Ya, maestros? En el transcurso de esta semana les he compartido mediante el grupo de WhatsApp lo que sería, en este caso, un conjunto de sesiones con los cuales nosotros trabajamos en la institución en la cual yo me encuentro laborando, ¿no? Nosotros somos 6 docentes del primer grado y pues trabajamos en base a una editorial, ¿no? Porque trabajamos de manera colegiada, ese trabajo colegiado. Entonces, esas sesiones, maestros, para que ustedes los puedan revisar, los he compartido en el grupo de WhatsApp. ¿Ya, maestros? Entonces, se les sugiere que los puedan estar revisando y todo ello. Entonces, semana a semana, yo les voy a compartir ese material. Listo. Vamos a ver, creo que están uniéndose todavía a la reunión. Excelente. Ya está. Vamos a ver. Empecemos, maestros. Propósito de esta noche. Conocer las competencias, lee diversos tipos de textos escritos y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Vamos a trabajar dos competencias, con el objetivo de desarrollar los procesos didácticos que permiten su desarrollo, es decir, que permiten el desarrollo de la competencia lee y permiten el desarrollo de la competencia escribe. ¿Ya, maestros? Vamos a ver. Empecemos. Competencia 2. Esa es la nominación que le hemos dado. Competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Iniciemos con esta parte. ¿A qué hace referencia, maestros y maestras, la competencia? Vamos a ver, creo que están intentando unirse. Sí, cierto, aquí está. ¿Ya? ¿A qué hace referencia la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna? Miren, ¿qué nos dice el currículo nacional? Nos dice lo siguiente. Esta competencia supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido. ¿A qué hace referencia, profesor, esto de construcción del sentido? Hace referencia al reconocimiento del mensaje. Esto es muy, pero muy importante. Maestros, en el aspecto de esta segunda competencia que estamos trabajando en referencia al área de comunicación, tenemos que entender que la competencia, ¿no? que la competencia lee, ¿ya? que la competencia lee tiene un trasfondo importantísimo. ¿Y cuál es ese trasfondo? Miren, no solo es el aspecto de que mi estudiante, en el momento de que yo, por ejemplo, esté desarrollando mi sesión demostrativa, que ese estudiante únicamente lea, ¿no? Claro, la competencia dice lee diversos tipos de textos. Pero ¿cuál es el objetivo en sí, maestros? Es esto de acá, la construcción del sentido. Es decir, el reconocimiento del mensaje. En otras palabras, el trasfondo, la base, el sustento de la competencia lee también se enfoca en que a partir de esa lectura nuestros estudiantes comprendan lo que han leído o, en su defecto, lo que han escuchado en referencia a una lectura. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Entonces, a eso nos tenemos que enfocar. Por ejemplo, si yo desarrollo esta competencia lee con mis niños de distintos grados, no solo significa que ellos lean, por ejemplo, un poema, no acaba ahí, sino que a partir de ese poema comprendan el mensaje que quiso trasladar ese determinado autor. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando. Ya que el estudiante no solo me dice que decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz, miren, de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Entonces, a partir
de la comprensión de esa lectura, nuestros niños tienen que interpretar y también tener una posición. Ejemplo, les leo, por ejemplo, un texto expositivo en donde habla de la depredación de los bosques o, por ejemplo, de lo que está sucediendo actualmente, que sería, en este caso, la quema de millones de hectáreas de la parte de la selva, por ejemplo, y no solo de la selva, también en esta parte de la sierra. Y a partir de eso mis niños tendrían que sentar una posición. Está bien, está mal, ¿por qué? Vamos viendo, y ese es el trasfondo de esta competencia ley. También me dice, también implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura. Diversos propósitos, por comprender, por informarme, por argumentar, ¿no? Hay distintos propósitos en la lectura. Hasta ahí esto de la lectura por placer, que uno únicamente de manera recreativa, pues hace distintas lecturas. ¿Ya, maestros? Ya vamos entendiendo esta parte. Sigamos avanzando. Creo que alguien quiere unirse. No, estamos bien. Sigamos avanzando. Ahora, esta competencia, maestros, esta competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, implica la combinación de las siguientes capacidades. 3 capacidades, maestros, que nosotros tenemos que combinar para lograr esta competencia. La primera capacidad, me dice, obtiene información del texto escrito. Primera capacidad, obtiene información del texto escrito, que puede ser una información explícita o implícita. Vamos viendo, maestros, ¿ya? Segunda capacidad, infiere e interpreta información del texto. Aquí hace algo puntual, fundamentalmente a la información implícita que tiene el texto, a partir de la deducción de esa información. Y tenemos lo siguiente, la siguiente capacidad, que sería reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Ya, maestros? Entonces, para nosotros desarrollar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, tenemos que considerar 3 capacidades. Primera capacidad, obtiene información del texto escrito. Segunda capacidad, infiere e interpreta información del texto. Y tercera capacidad, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Ya, maestros, al combinar estas 3 capacidades, logramos la competencia. En este caso, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Sigamos avanzando. Ahora sí, nos enfocamos en los procesos didácticos que permiten el desarrollo de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Ya, maestros, esto ya lo hemos tocado la sesión 4, ¿no? En donde hemos dicho, es muy distinto, maestros, los procesos pedagógicos que los procesos didácticos. Los procesos didácticos, perdón, algo ha pasado, a ver. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Maestros, ¿me escuchan? Creo que hubo un inconveniente con la señal. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Profesor, buenas noches. Quería comentarle de que vino. Maestros, tuve un inconveniente con la señal, con la conectividad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, maestros, se me fue la señal? ¿Me confirman, por favor?
unos 1 minuto, 2 minutos, para recapitular en la parte que me quede. No se preocupe, maestro, así es. Sí, es correcto. Donde estaba usted comentando referente a lo que es procesos pedagógicos y procesos didácticos, desde ahí se cortó. Excelente. Ya está. Gracias, maestros. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por su comprensión. ¿Ya? Sí, esto de la señal es un poquito complicada. Pero bueno, gracias por su comprensión, maestros. Entonces, recapitulando. Les decía, maestros, que comentábamos la sesión anterior que es muy distinto los procesos pedagógicos que los procesos didácticos. Los procesos pedagógicos se sustentan fundamentalmente en que son comunes a todas las áreas y en consecuencia a todas las competencias, ¿no? Por eso me dice que, por ejemplo, los procesos pedagógicos son recurrentes. La motivación lo puedo desarrollar al inicio de la sesión, en la parte del desarrollo o al final, de acuerdo al desenvolvimiento de mis estudiantes. Sin embargo, el aspecto de los procesos didácticos, ¿no? De los procesos didácticos responden fundamentalmente a cada competencia. ¿Ya, maestros? Entonces, en esta parte podemos mencionar lo siguiente. Procesos didácticos que permiten el desarrollo de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Ya, maestros? Entonces, el 14 de octubre, digamos que soy uno de los primeros maestros que va a rendir su sesión demostrativa, su actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, resulta que me notifican y en esa notificación me dan a entender que yo debo desarrollar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Ya tengo un aspecto fundamental que no solo se trata de que mis niños lean, sino también de que ellos a partir de esa lectura comprendan, interpreten y si es posible tomen una posición en referencia a esa lectura. ¿Ya, maestros? Ahora sí, veamos cuáles son los procesos didácticos que permiten el desarrollo de esta competencia lee. Algo muy importante. Profesor, resulta que me notifican el día 14 de octubre y me dicen que yo tengo que desarrollar la competencia lee. Empiezo a diseñar mi sesión, mi actividad de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿cómo yo evidencio que ese niño, esa niña, pues está desarrollando la competencia lee? Veamos esta parte, ¿no? Cuando observo que mis niños y mis niñas desarrollan la competencia lee. Primero, por ejemplo, cuando reconocen una determinada letra, sílaba o palabra, ¿no? En el caso mío, que yo estoy trabajando con niños del primer grado, el aspecto de que mi niño reconozca, por ejemplo, en una botella, ¿no? Y me pueda reconocer esa letra, esa palabra o esa sílaba, es un avance dentro de esta competencia lee, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo puedo reconocer? Si les toca maestros con niños de primer grado y vemos que todavía están en ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura, pues tenemos que adecuar nuestra actividad de aprendizaje a esa realidad, ¿ya? Miren, en el aspecto del currículo nacional, maestros, y en los desempeños, podemos observar que no es obligatorio que los niños del primer grado lean. No es obligatorio. Si lo logramos, pues es un avance grande, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, pero digamos que nos toca con niños que están en ese aprendizaje con primer grado. Entonces, el hecho de que ellos reconozcan una determinada letra, una determinada sílaba, una determinada palabra, está en este proceso de desarrollo de la competencia lee. Cuando también yo puedo evidenciar el desarrollo de la competencia lee. Leen determinadas palabras, ¿no? Ya reconocen, leen determinadas palabras. Ahora un poquito más amplio, miren, leen textos, infografías, poesías, oraciones, etcétera. ¿Vamos viendo? Entonces, el aspecto de leer ya me permite a mí, pues, estar evidenciando el desarrollo de la competencia lee. ¿Qué más? Miren, predicen una lectura a partir de imágenes.
Maestro, ¿eso a qué hace referencia? Estamos con niños de primer grado y les llevamos la tapa, ¿no? La tapa de un determinado cuento, de una determinada historia. Y al hacer ver esa tapa de ese determinado cuento, la portada de ese determinado cuento, y preguntar a nuestros niños de qué creen que trata la lectura, de quién hablará la lectura, quién será el personaje importante, en ahí también ya se evidencia el desarrollo de la competencia ley. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Espero que sí. Cuando también yo evidencio, cuando reconocen características de personajes, animales, etc. Aquí ya nos vamos un poco más allá, que sería, por ejemplo, lo que hemos venido manifestando, que la competencia lee no solo queda en el aspecto de que mi niño lea, sino que tiene un trasfondo importante que es el aspecto de la comprensión de lo que lee. También de la interpretación que le pueda brindar, de la reflexión que le pueda brindar y en consecuencia que pueda tomar una determinada posición. Vamos viendo al aspecto crítico reflexivo de una determinada lectura. También miren, conoce el contenido del texto. Cuando un niño conoce o reconoce el contenido de un texto, resulta, por ejemplo, que le llevamos la lámina de Caperucita Roja y los niños dicen, ese cuento es de Caperucita Roja y desarrolla esto. Ahí también se evidencia la competencia ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Miren, explica la relación del texto con la ilustración, entre otros. Entonces, maestros, aquí vemos cómo nosotros podemos evidenciar el desarrollo de la competencia ley. ¿Ya, maestros? Y en consecuencia, también podemos decir que esto de aquí, lo que estamos revisando, podría ser nuestro propósito, y también nuestra evidencia de esa determinada actividad de aprendizaje. ¿Vamos viendo? Propósito. Y la evidencia de esa determinada actividad de aprendizaje. Por ejemplo, propósito. Los niños y niñas leen un texto de Caperucita Roja. ¿Eso es un propósito, profesor? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la evidencia? Que leen el texto de Caperucita Roja. El hecho de leer es una evidencia. ¿Vamos viendo? ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo trabajo con niños del sexto grado, a partir de ese cuento de Caperucita Roja, un ejemplo nada más, pueden ellos, por ejemplo, elaborar, no sé, una situación, por ejemplo, de un resumen. ¿Vamos viendo? O una reflexión sobre el cuento de Caperucita Roja. Y en ahí también estoy desarrollando la competencia ley. Siempre nosotros vamos a tener que adecuar nuestras actividades de aprendizaje al contexto, ¿no? Es muy distinto desarrollar la competencia ley en niños de primer grado que en niños de sexto, ¿verdad? Eso siempre, maestros, lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora sí, vayamos a los aspectos ya de los procesos didácticos de manera específica. Los procesos didácticos que consideramos en esta competencia lee, maestros, son tres. El primero, que sería antes de la lectura. El segundo proceso didáctico, durante la lectura. Y el tercer proceso didáctico, después de la lectura. ¿Vamos viendo, maestros? La anterior clase veíamos la competencia se comunica y veíamos antes, durante y después, muy semejante, ¿no? Antes del discurso, durante el discurso, después del discurso. Ahora estamos viendo antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Tres procesos didácticos que nosotros tenemos que considerar en caso tengamos que desarrollar la competencia lee. Sigamos avanzando. Vamos al aspecto ya disciplinar. ¿Qué significa, profesor, o qué actividades se desarrolla en este primer momento antes de la lectura? La teoría me dice, antes de la lectura debo desarrollar el propósito que yo voy a generar al momento de leer. ¿Cuál será mi propósito? Mi propósito, por ejemplo, puede ser leer un poema, ¿no? O, por ejemplo, mi propósito puede ser interpretar ese determinado poema. Un propósito. Recordemos que la lectura siempre tiene un propósito
informarme, puede ser conocer información, una noticia y demás, ¿no? Tenemos que enfocar el propósito. También la movilización de los saberes previos, ¿no? Y las predicciones. Vamos a ver a un aspecto un poco más puntual. ¿A qué se refiere, profesor, esta primera actividad del propósito de la lectura, ¿no? Nosotros podemos con nuestros niños desarrollar el propósito de la lectura a partir de esta pregunta, a partir de la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué voy a leer? ¿No? Voy a leer para comprender, voy a leer para informarme, voy a leer para aprender, ¿no? Vamos viendo. A eso hace referencia el propósito de la lectura. ¿Para qué voy a leer? Si nosotros damos una respuesta a esta pregunta, ¿para qué voy a leer? Estaría respondiendo al propósito que yo tengo en esa determinada lectura. El desarrollo, miren, el desarrollo de esta actividad permitirá lograr la primera rúbrica de observación, es decir, el primer desempeño, que sería involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿no? Si yo hago a participar a todos o a la gran mayoría, si nosotros queremos llegar al nivel 4 de la rúbrica, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestros niños participen de un 90% a más, ¿no? Entonces, va a depender mucho, maestros, el día que nos envíen ya nuestra carta de notificación. Ahí, por ejemplo, nos van a enviar la cantidad de estudiantes. Y si, por ejemplo, tenemos más de 2 estudiantes, creo yo que sería conveniente trabajar en grupos. Creo yo que sería conveniente. Recordemos, maestros, que tenemos un promedio de 60 minutos como máximo para desarrollar nuestra actividad de aprendizaje. Y de esos 60 minutos, recordemos que tenemos que brindarle 15 minutos como mínimo al proceso de monitoreo y acompañamiento. ¿Vamos viendo? Eso tenemos que recordar. Sigamos avanzando. Vamos a ver, creo que hay maestros que desean unirse. Hay una preguntita con la maestra Antonia. Maestra Antonia, buenas noches, la escuchamos. ¿Hay alguna pregunta, maestra Antonia? Puede escribirlo en el chat, maestra, no se preocupe. Ya lo escribe en el chat para leerlo y responder a su interrogante. Tal vez hay algún inconveniente con el micrófono. Sigamos avanzando. Ahora también nos dice que nosotros ahí tendríamos que activar los saberes previos. Recordemos que estamos en el primer momento, antes de la lectura. Propósito de la lectura y activar los saberes previos, ¿no? ¿Y cómo yo activo los saberes previos? A partir de esta preguntita, por ejemplo. ¿Qué sé de este texto? ¿No? ¿Qué sé de este texto? Yo les muestro la portada, el título, la tapa de un determinado cuento, o la carátula, o la imagen de mi lectura. A partir de ello, yo puedo activar saberes previos. Por ejemplo, a partir de conocimientos previos y la exploración del paratexto, ¿no? Del paratexto del texto. ¿A qué se refiere el paratexto? ¿No? A las imágenes, al título, a su estructura del texto, ¿no? A la estructura del texto y demás. Ello me va a ayudar a observar qué es lo que posiblemente se desarrolle en esa determinada lectura, ¿no? Entonces, a partir de la exploración del paratexto del texto, los niños y niñas iniciarán con la formulación de hipótesis sobre el contenido de la lectura, ¿no? Una imagen, por ejemplo, de una flor, ¿no? De una flor. O, por ejemplo, de Miguel Grau, o, por ejemplo, del mar. ¿Vamos viendo? A partir de ello diremos, ¿de qué tratará la lectura? Algunos niños dirán sobre la primavera, algunos niños dirán sobre Miguel Grau. ¿Y quién fue Miguel Grau? ¿No? Profesor, combate de Angamos. Ejemplos, niños de sexto grado, que ya tienen noción de historia. ¿Vamos viendo? Entonces, va a depender mucho de ello. Y por último, en este primer momento del proceso didáctico, que es antes de la lectura, se tiene que establecer predicciones del texto. ¿Qué preguntita me ayuda a responder y a desarrollar esta actividad de establecer predicciones sobre el texto? Por ejemplo, ¿de qué trata este texto? ¿No? Y los niños, a partir de
las imágenes, a partir de algunos elementos que van a encontrar en la lectura, pues ellos posiblemente van a, ¿qué?, a anticipar aspectos del contenido de la lectura, ¿no? De qué posiblemente trate esa lectura. ¿Ya, maestros? Entonces, ello sería en referencia a este primer momento antes de la lectura. Pasemos ahora a este segundo momento, a este segundo proceso didáctico de esta competencia. Durante la lectura. Y durante la lectura, ¿qué actividades deberíamos desarrollar? Modalidad o formas de lectura, ¿no? Lectura silenciosa, lectura coral, lectura grupal. Vamos viendo distintas modalidades o formas de lectura. Y contrastación de hipótesis. Los niños al ver una imagen decían que ese texto va a tratar sobre la primavera, pero al leer se dan cuenta que no habla sobre la primavera, sino tal vez sobre los bosques. Vamos viendo, entonces a eso se refiere, contrastan, comparan lo que ellos pensaban de ese determinado texto. Y miren lo que me dice la teoría. 1. Modalidad o formas de lectura. Tenemos la lectura individual, la lectura silenciosa, también podemos tomar la lectura coral, depende del nivel o el grado en el cual nos toque desarrollar esto, ¿ya? Luego tenemos la contrastación de hipótesis. ¿A qué hace referencia, profesor? ¿No? Me dice, en el momento de la lectura los niños confirman o corrigen sus predicciones. A partir de una imagen, en el primer momento ellos decían de lo que posiblemente trate el texto, ¿verdad? Antes de la lectura. Pero en el mismo momento de la lectura, ellos van a confirmar o corregir lo que pensaban de ese determinado texto, ¿no? Y me dice, y van generando nuevas predicciones, ¿no? Nuevas predicciones, nuevas ideas sobre ese texto que están leyendo. Sigamos avanzando, ¿ya? Aspectos importantes, ¿ya? En este aspecto de este segundo momento de este proceso didáctico, que sería durante la lectura, me dice que yo puedo tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Relee con tus estudiantes partes confusas o palabras que no se entiende y relaciónalas con palabras cercanas a fin de que puedan deducir el significado en el texto según el contexto. Por ejemplo, maestros, yo que trabajo con niños del primer grado y cuando desarrollo la competencia lee, es decir, cuando les hago leer a mis niños, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago, no? Les entrego la ficha en la cual pueden desarrollar o el cuaderno de trabajo con el cual nosotros laboramos. Entonces, empiezan mis niños a leer y yo les digo, niños, las palabras que las reconozcan, píntenlas de color azul, todas las que reconocen. Y las que no conozcan o las que no pueden reconocer, píntenlas de color rojito. Y es ahí donde yo puedo intervenir. Y miren, maestros, que ahí yo ya puedo hacer este aspecto del monitoreo y acompañamiento que me corresponde desarrollar como un mínimo de 15 minutos dentro de una actividad de aprendizaje, ¿no? Voy grupo por grupo, ¿no? Voy grupo por grupo y en ahí, pues hago ese acompañamiento, ¿no? Como ya he visto que mis niños han pintado de color rojo aquellas palabras que no las reconocen, pues ahí yo intervengo y pues hago este proceso de ayudantía, de monitoreo, de acompañamiento. ¿Ya, maestros? Esa tal vez es algo similar que ustedes pueden trabajar. Y por último, reta a los estudiantes a realizar inferencias, es decir, deducir información que no está explícita en el texto, ¿no? Recordemos, información implícita y información explícita. Esto también lo hemos desarrollado cuando hemos trabajado lo que hace referencia a las casuísticas, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar un poquito. Información explícita es lo que está tal cual en el texto. Está escrito tal cual. Recupero nada más esa información. Pero la información implícita, a partir de pequeñas pistas, yo tengo que deducir, tengo que interpretar esa determinada información. ¿Ya, maestros? Entonces, me dice que yo puedo retar a los niños a que puedan deducir información. Y por último, maestros, llegamos a este tercer momento, que sería después de la lectura, ¿no? Y después de la lectura, me dice que yo puedo considerar técnicas o estrategias que permitan dar cuenta de lo comprendido
en el texto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Miren, todas las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la reconstrucción, miren, esta parte la subrayamos, a la reconstrucción o el análisis del significado del texto, ¿ya? Entonces, lo que les decía, maestros, no solo se trata de que mis niños lean, no, sino que a partir de ello yo tengo que generar esto que es la base de la competencia leer, que hayan comprendido, que ellos hayan interpretado adecuadamente esa información que, por ejemplo, se les ha podido presentar, ¿no? Que me dice, miren, comprensión de las ideas principales del texto, ¿no? Que serían las inferencias locales, me dice la teoría. Comprensión global del tema, ¿no? Inferencia global del texto, el mensaje de todo ese texto, ¿no? También en esta parte, después de la lectura, si mis niños, por ejemplo, son del 6º grado, pues yo ya los puedo hacer elaborar organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas sinópticos, mapas mentales. Pero con mis niños del 1er grado es más reflexión, más pregunta, ¿verdad? ¿Qué entendieron del texto? ¿Les gustó? ¿Cuál fue el mensaje? Vamos viendo, siempre adecuar esto al determinado grado en el cual nos corresponda desarrollar nuestra actividad demostrativa. Elaboración de un resumen del texto, formulación de opiniones sobre lo leído, ¿no? O relación o aplicación de las ideas leídas en la vida cotidiana, ¿no? Todos son algunas de las actividades que ustedes pueden implementar en este tercer momento de los propósitos, de los procesos didácticos de esta competencia ley. ¿Ya, maestros? Sigamos avanzando, ¿no? Es necesario comprender algo, maestros, ¿no? Este mensaje lo vamos a subrayar. Es necesario comprender que la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna se enfoca en el aspecto, miren, de la comprensión y reflexión que se debe tener sobre lo leído. ¿Ya, maestros? Ese es el enfoque. Ahí nos tenemos que ir, ¿no? Por ejemplo, siempre a partir de una lectura, lo importante de esa lectura va a ser que comprendemos cuál es nuestra reflexión y qué posición puedo tomar en referencia a esa determinada lectura. ¿Ya, maestros? Y por último, para terminar con esta primera parte, ahora veamos una actividad de aprendizaje que considera los procesos didácticos que nos ayudan a desarrollar la competencia leer diversos tipos de textos. Aquí está, maestros, ¿ya? Nuevamente, maestros, yo los reto. Yo les voy a enviar esta actividad de aprendizaje, ya que ustedes lo pueden considerar. Lo que les envío al grupo de WhatsApp también esa tiene la denominación de sesiones de aprendizaje, ¿no? Pero si nos queremos basar a esta norma del nombramiento, tenemos que mencionar que son actividades de aprendizaje. ¿Ya, maestros? Les he enviado, ustedes pueden elegir en cuál modelo trabajar, o si tienen otro modelo, pues también lo pueden hacer. Sí, maestros, esto es solo una propuesta, ¿ya? Yo los reto. Esta actividad de aprendizaje está incompleta, ¿no? Tiene los aspectos básicos como la competencia, las capacidades, los desempeños. ¿Cuál es el título de mi actividad? Miren, el título de mi actividad dice, leemos una oración al niño Jesús de Praga, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Leemos una oración al niño Jesús de Praga, ¿ya? Y miren, el desempeño dice que lee con ayuda, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Si nosotros analizamos los desempeños de 1er grado, no necesariamente piden que pues nosotros tengamos que hacer que nuestros niños lean. Si logramos ello, pues es un gran avance, por supuesto que sí. Puede que los niños pues terminen leyendo el 1er grado, o en su defecto no hay ningún inconveniente, ¿ya? Y aquí les muestro otro ejemplito, ¿no? Aquí está, miren, aquí está. Entonces, tenemos en este caso esta competencia, lee diversos tipos de texto. El título de mi actividad, leemos una oración al niño Jesús de Praga, ¿ya? Mi institución durante esta semana se encuentra de fiesta en referencia a su patrón, que es el niño Jesús de Praga, ¿no? Es la institución en la cual yo me encuentro laborando y ello más o menos he enfocado, en este caso, este ejemplo de actividad de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, me dice, leeremos mi propósito de la actividad de aprendizaje. Leeremos la oración al niño Jesús de Praga, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aquí están los procesos pedagógicos y ustedes lo pueden, motivación, saberes previos,
problematización, propósito y organización. Pero nos enfocamos en lo que nos interesa, ¿no? Lo que les decía, yo les sugiero que consideren los procesos didácticos en esta parte del desarrollo, en el proceso pedagógico de gestión y acompañamiento, ¿ya? De gestión y acompañamiento. Aquí, gestión y acompañamiento. Veamos, ¿qué puedo hacer yo antes de la lectura? Miren, antes de la lectura me dice, el docente realiza las siguientes interrogantes, ¿no? Hagamos de cuenta que el maestro ya pegó una imagen, ahí está en la pizarra, ¿no? Lo puede llevar en un papelote, tal vez lo puede proyectar con la data, diversas posibilidades, pero ahí está, ¿no? Niños del primer grado, eso tenemos que entender, ¿no? Ahí está la imagen. Y a partir de esa imagen, el maestro hace las siguientes interrogantes o plantea las siguientes interrogantes. ¿A quién observamos en la imagen? Y los niños dirán, al niño Jesús, ¿no? Otros dirán, profesor, es la imagen que está al ingreso de mi institución. Vamos viendo, voy haciendo actividades antes de la lectura. ¿Por qué está la imagen del niño Jesús? Y algunos me dirán, porque vamos a leer una oración del niño Jesús. Vamos viendo ya el propósito de la lectura y también el aspecto de las ideas que posiblemente se van a desarrollar. Miren, qué preguntas más tenemos. ¿De quién hablará la lectura que desarrollaremos el día de hoy? Ya van prediciendo esa lectura. Y mis niños posiblemente respondan, sobre el niño Jesús, profesor, ¿no? Y otra preguntita que yo les puedo hacer, ¿cuál será la utilidad de la lectura del niño Jesús de Praga? Y otros me dirán, para que aprendamos su oración, profesor, porque está de aniversario, está de cumpleaños el niño Jesús. Vamos viendo actividades previas, antes de la lectura, propósito y predicciones, que yo las puedo lograr a partir de considerar una imagen, una silueta y a partir de ello hacer predicciones sobre la lectura que vamos a realizar. ¿Y qué puedo hacer, profesor, en el proceso, en el segundo momento de este proceso didáctico, que sería durante la lectura? Veamos qué propuesta tenemos aquí. Dice, el docente entrega a cada estudiante la oración al niño Jesús de Praga y les pide que con un color celeste pinten las palabras que conozcan y coloreen con un color rojo las palabras desconocidas. Vamos viendo, ya nos encontramos en el segundo momento, que es durante la lectura. Es cuando ya los niños tienen el material, tienen la ficha y están empezando a leer. Lo que yo hago, les decía, ¿no? Niños, pinten con un color azul, con un color celeste, aquellas palabras que reconozcan y que coloreen con un color rojo aquellas palabras desconocidas. ¿Cuál es el objetivo? De hacer este acompañamiento y monitoreo con cada uno de los niños, o por lo menos a cada uno de los grupos. Después de ello, pues tenemos ya la lectura, aquí está la oración, los niños van leyendo y demás. ¿Qué propuestas o qué actividades podemos considerar? Son las siguientes, ¿no? Los niños y niñas realizan una lectura silenciosa en cada uno de los 4 grupos conformados. Como les decía, yo trabajo con 4 grupos, tengo 16 niños, ¿no? Con 4 grupos, ¿no? Y a partir de ello puedo, en alguna medida, dosificar el tiempo, ¿no? Porque es un poco complicado trabajar de manera individual, por lo menos para mí. Hay maestros, mis colegas de las otras secciones, trabajan de manera individual, ¿no? Y también se les hace muy sencillo. Entonces, siempre va a depender, pues, de mi forma de trabajo, ¿no? Yo me siento más cómodo particularmente trabajando en equipos. ¿Qué más me dice? El docente asigna a cada grupo entre 3 a 5 líneas de la oración que tendrán que dar, lectura a todo el salón. Entonces, veo aquí el texto, la oración que les he dado a mis niños y les diré, grupo Jesús va a leer las 3 primeras líneas o la primera estrofa. Como los niños recién están aprendiendo ello, tal vez si les hablo de estrofas o párrafos, puede que los niños se confundan. Mejor les digo, el grupo 1, que es el grupo Jesús, va a leer las 3 primeras líneas. Ya está. El segundo grupo, que es grupo exploradores, va a leer las 3 líneas siguientes. ¿Vamos viendo? Y voy repartiendo grupo por grupo para que hagamos una lectura de toda la oración, ¿no? Es lo que yo generalmente aplico. ¿Ya, maestros? ¿Qué más tenemos? Dice, los niños y niñas desarrollan la lectura
y son designados por cada grupo. Entonces, después de que mis niños han hecho esa determinada lectura, entre ellos pueden designar a un representante que realice esa lectura enfrente para todo el salón. Vamos viendo, por eso me dice, los niños y niñas que desarrollen la lectura son designados por cada grupo, ¿no? Yo generalmente trabajo con capitanes de grupo y le digo que a esos capitanes de grupo elijan a un representante de su grupo, ¿no? Y esto también con la opción de tratar de que la mayoría de los integrantes del salón puedan participar, ¿no? Trato de hacer ello en mis sesiones diarias, pero también uno tiene que ser sincero, maestros. Por ejemplo, con niños de primer grado, pues lograr esto en 60 minutos, complicado, ¿verdad? Complicado, ¿no? Yo me demoro hasta muchas veces los 3 bloques para trabajar todo esto. ¿Vamos viendo? Entonces, siempre tenemos que ver esa realidad, ¿ya? Ahorita vamos a pasar, por ejemplo, a la competencia escribe. Y es mucho más complicado todavía. Y ahorita lo vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Antes de que los niños y niñas designados salgan al frente, el docente se acerca a cada grupo, un aproximado de 4 minutos, ¿no? Es la referencia que ponemos aquí, de 4 minutos, a brindar acompañamiento y monitoreo en el proceso de la lectura de la oración, ¿no? Entonces, como mis niños ya han pintado de color rojito algunas palabras que ellos no han reconocido, es ahí donde yo puedo intervenir, con este acompañamiento y monitoreo, ¿no? Que particularmente se me hace un poco más sencillo trabajarlo de grupo a grupo. Sigamos avanzando. Y ahora llegamos al tercer momento de estos procesos didácticos, que sería después de la lectura, ¿no? Después de la lectura. Y me dice lo siguiente: el docente realiza las siguientes interrogantes a los integrantes del salón, ¿no? ¿De quién habla la lectura? Vamos viendo. ¿Les gustó la lectura realizada? ¿Por qué? Algunos niños dirán sí, algunos niños dirán no, estaba aburrido y demás. Vamos viendo, ¿no? ¿Qué opinan de la oración del Niño Jesús de Praga? Algunos niños dirán estaba muy bonito. Vamos viendo, ya vamos generando el objetivo de la competencia lee, que es primero comprender la lectura y, si es posible, brindar o tener una posición a favor o en contra de esa lectura, una reflexión de esa lectura. Y con las interrogantes puedo lograrlo, ¿ya? Bueno, maestros, con ello estaríamos concluyendo este aspecto de la competencia lee. ¿Alguna preguntita, maestros, antes de pasar a la siguiente competencia, que sería la competencia escribe? Aunque nos resta 10 minutos, trataremos de terminar la sesión de hoy, ¿sí? Creo que no hay interrogantes. En todo caso, avancemos. Avancemos con lo que respecta a la competencia escribe. Vamos a la competencia escribe de manera un poquito más rápida, ¿ya, maestros? Competencia escribe, ¿ya? Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿ya? Esta competencia es particularmente, creo yo, el día que nos llegue la notificación, ¿no? Que nos llegue la notificación y nos diga que tenemos que desarrollar la competencia escribe, el objetivo que sea maestro de su propósito sencillito, sencillito, ¿ya? Algo básico nada más, ¿no? No nos propongamos, por ejemplo, que nuestros niños elaboren una anécdota, porque trabajar una anécdota en 60 minutos, por más, por ejemplo, que trabaje con niños de sexto grado, tal vez va a ser difícil de terminar en 60 minutos. ¿Por qué? Porque en el aspecto de la competencia escribe tenemos 3 momentos: planificación, textualización. Hasta ahí creo que podemos llegar con total normalidad, pero la revisión por los 60 minutos que nos toque puede ser un poco complicado. Por eso, la recomendación es que ustedes, en caso les corresponda desarrollar la competencia escribe, traten de generar una actividad de aprendizaje de manera específica, concisa, concreta, algo pequeñito. ¿Ya, maestros? Avancemos. Competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. En esta competencia, me dice, el estudiante utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura. Además, el estudiante se puede comunicar de manera escrita, utilizando, miren, las tecnologías que el mundo moderno ofrece. Profesor, entonces, si yo llevo, por ejemplo, una data y
hago que mis niños, sería bonito, ¿no? Sería bonito, miren, ahora se me viene una idea. Por ejemplo, ustedes, digamos, tienen la posibilidad de llevar una data y resulta que, pues, van a trabajar la competencia escribe con niños del sexto grado, ¿ya? Algo sencillito, que tal vez escriban un mensaje a un compañero por el aniversario, ejemplo, algo pequeñito. Podemos, por ejemplo, tomarle una foto a cada uno de los mensajes y proyectarlos en la pizarra y de manera conjunta, pues, evaluar y valorar esos escritos, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, el objetivo de la competencia escribe radica en que nuestros niños y niñas redacten algo, escriban algo. Ese es el fundamento, eso es lo importante, ese es el propósito de esta competencia escribe. ¿Ya, maestros? Ese es el propósito, que escriban. ¿Qué más tenemos? Esta competencia, maestros, ¿ya? Esta competencia de escribe implica la combinación de las siguientes capacidades. Primera capacidad, adecua el texto a la situación comunicativa. Segunda capacidad, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿no? De forma coherente y cohesionada. Por ejemplo, yo a mis niños del primer grado, pues no los podré evaluar de manera, lo diré así, de manera específica, por ejemplo, que elaboren un texto de forma coherente y cohesionada. Porque miren, ¿no? Analizando el currículo nacional, los niños de primer grado, por ejemplo, si se equivocan en una tilde, si se equivocan en el uso de la S con la C o con la Z, pues eso no es todavía motivo de corrección. Lo importante es que mis niños escriban, porque lo importante en el primer grado, me dice la teoría, es que mis niños escriban, porque ellos tienen una escritura, lo diré así, fonética. Escriben lo que escuchan. Por ejemplo, yo tengo un niño que no puede pronunciar adecuadamente la letra R, ¿no? Entonces, al no pronunciar adecuadamente la letra R, si yo le digo, por ejemplo, zorro, y él pronuncia solo, vamos viendo, lo escribe así. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, ¿no? Esto es en el trabajo diario, un poquito de las anécdotas que yo les cuento, ¿no? Entonces, los niños de primer grado, pues tienen esa forma de escritura. Escriben lo que en sí escuchan, cómo lo escuchan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no les evaluaré, pues, a mis niños del primer grado en un escrito que ellos, por ejemplo, me escriban con tilde, que tiene que responder la cohesión con la coherencia, ¿no? No podré hacer ello. Vamos viendo. Lo que me interesará es el propósito de su mensaje, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Utiliza convenciones del lenguaje escrito en forma pertinente, ¿ya? Y tenemos lo siguiente. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Siempre va a ser importante a quién dirigimos ese determinado escrito. ¿Ya, maestros? Siempre va a ser importante. Sigamos avanzando. Procesos didácticos que permiten el desarrollo de la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Tenemos tres, maestros, tres procesos didácticos que tenemos que considerar al desarrollar la competencia escribe. Primer momento de estos procesos didácticos, la planificación, ¿no? Segundo momento, la textualización. Y tercer momento, la revisión, ¿no? ¿Qué podemos manifestar a manera de resumen, ¿no? La planificación tiene que ver fundamentalmente con cómo yo organizo mis ideas que después las voy a escribir, ¿ya? Planificación, repito, tiene que ver cómo yo organizo mis ideas fundamentalmente para luego escribirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno al escribir puede tener muchas ideas, pero ello lo tengo que plasmar de manera ordenada en un texto escrito. Y paso al siguiente momento que sería la textualización. Y la textualización, maestros y maestras, es ese momento que el niño redacta, escribe algo, ¿no? Pero eso que escribe, maestros, tiene que ser revisado, tiene que ser analizado, tiene que ser reflexionado, porque digamos no está de acuerdo a la persona que va a recibir el mensaje, ¿no? Será muy distinto, por ejemplo, que mis niños redacten una pequeña carta
al director o que redacten una pequeña carta a uno de sus compañeros. Vamos viendo, y esto lo trabajo en el momento de la revisión. Por eso les decía que si yo tengo la competencia o desarrollo la competencia escribe en una actividad de aprendizaje, puedo, yo creo, en 60 minutos llegar hasta este momento de la textualización, ¿no? Pero el aspecto de la revisión, pues es, en este caso, revisar si lo hizo bien, si lo hizo mal, de acuerdo al grado, hasta revisaré la ortografía, la cohesión, la coherencia. Imagínense que tengamos 10 niños y a cada niño solo le dediquemos 2 minutos para revisar su texto. Son 20 minutos, maestros. Y le estoy hablando en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero que si nos corresponde desarrollar la competencia escribe, tratemos de hacer una actividad de aprendizaje específica, con un producto específico, que me permita lograr estos 3 momentos o estos 3 procesos didácticos, de la planificación, textualización y la revisión. Porque si yo me planifico actividades como, por ejemplo, el niño escribe un poema, pues va a ser un poco complicado desarrollarlo en una actividad de aprendizaje de 60 minutos. ¿Ya, maestros? Ello a manera de recomendación. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Hay maestros, por ejemplo, que desarrollan esto en un bloque académico, en 90 minutos. ¿Lo logran? Por supuesto que sí, ¿no? Pero esto siempre va a depender del contexto, maestros. Listo, analicemos. ¿A qué se refiere o qué actividades hago en este primer momento de estos procesos didácticos, ¿no? Primer momento, la planificación, ¿ya? En esto de la planificación, considero lo siguiente: el propósito, ¿no? El propósito. ¿Para qué voy a escribir, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una información, para invitar a alguien, para responder a alguien, ¿no? El propósito. El destinatario, ¿a quién voy a dirigir eso que yo escribo o eso que mis niños escriben? Y por último, el texto que se escribirá, ¿no? El texto que se escribirá. Yo voy a planear qué tipo de texto voy a hacer. ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una historia? ¿Un poema? ¿No? ¿Qué tipo de texto yo voy a escribir? Eso también lo tengo que decidir en este primer momento de la planificación, ¿no? Y por último, su producto es el plan de escritura, ¿no? Un plan de escritura. La presentación, por ejemplo, quiero hacer o deseo redactar una poesía, pues veré la estructura básica de una poesía: título, estrofas y autor, por ejemplo. ¿Vamos viendo? Entonces, siempre tomar en cuenta eso, ¿ya? Al planificar, me dice, debemos tomar al menos 3 decisiones. Respondernos a estas 3 preguntas. Miren, maestros, ¿a quién voy a dirigir lo que voy a escribir? Destinatario, ¿no? ¿A quién? ¿A quién voy a dirigir? ¿Por qué voy a escribir? Propósito, ¿no? La respuesta a este por qué voy a escribir me ayuda a desarrollar el propósito. Y miren, esta tercera pregunta: ¿qué voy a escribir? ¿O qué escribir? Me ayuda a desarrollar esto siguiente, que sería el texto que escribiré, ¿no? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir un poema, una carta, un dicho, un refrán, una historia, ¿no? Vamos viendo, me ayuda a definir el texto que voy a escribir. 3 preguntitas importantes: ¿a quién? ¿Por qué? ¿Y qué escribir? ¿Ya? ¿Y qué escribir? Sigamos avanzando, ¿no? ¿Cómo organizo todas las ideas que pensé? ¿No? Eso va a ser un aspecto importante, ¿no? Es aquí donde tenemos que buscar diversas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de anotar las ideas, ¿no? La lluvia de ideas y luego ordenarlas, por ejemplo. Va a depender mucho de la estrategia y que me ayude a dosificar el tiempo, que también va a ser un aspecto de otro reto y desafío que tenemos que superar, el tiempo, ¿no? ¿Cómo organizo las ideas que pensé? Mientras pensamos, las ideas suelen venir a la mente, pero generalmente siempre pensamos en desorden, ¿no? Y esto lo tenemos que ordenar, ¿ya? Y me dice, algunas personas las anotan en un papel para no olvidarlas. Lo importante es tener
las ideas al alcance para poder usarlas en el momento que sea necesario, ¿no? Esto es un concepto general de cómo organizar ideas, ¿no? Pero con mis niños, ¿qué puedo hacer, no? Puedo utilizar esquemas, ¿ya? Puedo utilizar esquemas, listas, puedo trabajar a partir de cuadros, de mapas conceptuales. Dependerá mucho, maestros, del grado en el cual trabajemos. Con mis niños, una lluvia de ideas y esas ideas ordenarlas, por ejemplo. Creo que para un niño de primer grado esto basta y sobra. Vamos viendo. Pero hay niños que escriben pues bien, ¿no? Tengo 2 niños que escriben, lo diré así, de manera correcta, bien, ¿no? Entonces siempre va a depender del contexto. Pero nosotros como maestros siempre tratamos de enfocarnos en todos, ¿no? No en uno o dos. Ese es también otro reto, que a ustedes también los van a evaluar, maestros, porque recordemos que una de las rúbricas de uno de los desempeños nos evalúa, pues, que por lo menos participen más del 90% de los integrantes de nuestro salón, es decir, de nuestros niños con los cuales vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje, ¿ya? Luego llegamos, miren, a la textualización. En resumen, ¿qué puedo decir de la textualización? Es el momento en el que los niños escriben. Es ahí donde escriben, ¿no? Ya han tenido una planificación, han tenido un conjunto de ideas y esas ideas las plasman en un determinado escrito, ¿no? Por eso me dice, miren, es la escritura propiamente, ¿no? En este segundo momento es donde los niños escriben, ¿ya? En el cual las ideas se desarrollan en torno al plan de escritura, ¿no? En el cual las ideas se desarrollan en torno al plan de escritura, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos les toca trabajar con niños del 5º grado, ¿no? Una actividad de aprendizaje que me permitiría, por ejemplo, lograr, ¿no? Lograr, en este caso, la competencia escribe, sería que mis niños escriban una carta, por ejemplo. ¿Pero carta a qué? A la respuesta a una carta que se les envía. Ejemplo, ¿no? Miren, resulta, maestros, que ustedes van a desarrollar la competencia escribe, ¿ya? Y pues planifican su sesión. ¿Y cómo la planificarían? De acuerdo a la cantidad de niños, ustedes escribirían, como deberían tener la información de los nombres de cada niño, escribirían una carta a cada niño, ¿no? Por ejemplo, invitándolos a que les cuenten algún secreto que ellos tienen, ¿no? Es un ejemplo. Y ya les entreguen ese día de su actividad de aprendizaje a cada niño. Como vamos a tener los datos de los nombres, a cada niño le entregan. Entonces, a partir de ello, yo puedo generar una actividad dentro de esta competencia escribe. ¿Y cuál sería esa escritura? La respuesta a esa carta que yo le enviaría a cada niño. Vamos viendo algo cortito, algo sencillito que me permita pues lograr esta competencia. ¿Y cómo evidencio eso? Con la respuesta a esas cartas. Y ya tendríamos ahí la evidencia. Vamos viendo y hasta tal vez la puedo llegar a revisar, ¿no? Puede ser una idea, ¿ya? ¿Qué más me dice? En esta etapa se escriben ideas que hemos elegido según lo que hemos planificado, de acuerdo a lo que hemos planificado. Es decir, de acuerdo a al primer momento de este proceso didáctico que era la planificación. ¿Ya, maestros? De acuerdo a la planificación. Sigamos avanzando, ¿no? Asimismo, al redactar el texto es necesario elegir palabras adecuadas, ¿no? Esto también de acuerdo al grado, ¿no? Elegir palabras adecuadas. Y la forma de las frases, según el tipo de texto que se ha planificado. No es igual escribir una nota a un amigo que al director, ¿no? Va a ser distinto a quién vamos a dirigir esta carta, por ejemplo, que nosotros podemos elaborar. Y llegamos, maestros, al último momento de este proceso didáctico de la competencia escribe, que sería el momento de la revisión. ¿Y qué se considera en la revisión, maestros? Me dice lo siguiente. Se considera la reescritura. Porque después de corregir, maestros, recordemos que aquí también vamos a evidenciar la retroalimentación, una manera correcta de evidenciar primero los errores que nuestros niños puedan presentar en su escrito, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer? Tenemos que recordar los aspectos de la retroalimentación.
Mínimamente, maestros, tendríamos que llegar a una retroalimentación descriptiva, ¿no? Descriptiva, decirle por qué está mal. Vamos viendo, ¿no? Mínimamente eso. Luego tenemos la edición y por último la publicación. Recordemos, maestros, que si queremos publicar algo, ¿no? Publicar algo, pues esto tiene que pasar por una infinidad de revisiones. Imagínense que esto ustedes lo logren en 60 minutos, pues sería algo espectacular. ¿Es complicado? Por supuesto que sí, pero no imposible. Por eso es necesario que planifiquemos aspectos puntuales en caso nos toque desarrollar esta competencia de escribir. Y por último me dice, es necesario que revisemos permanentemente nuestro texto antes de darlo a conocer, porque así podremos hacer las correcciones que consideremos necesarias. ¿Ya? Con ello estaríamos terminando esta parte y nos vamos a una sesión, perdón, a una actividad de aprendizaje que me permite evidenciar esto. Aquí estamos. Título de mi actividad de aprendizaje, ¿no? Escribimos una poesía. Escribimos una poesía. ¿Ya? Aquí ya considero el área, la competencia, las capacidades, el desempeño precisado y los criterios de evaluación. ¿Ya? También esta actividad de aprendizaje está incompleta. Yo les voy a enviar este material y los reto, maestros, a que ustedes los puedan completar y así vamos generando ya en nuestra base de datos, pues, actividades de aprendizaje para las distintas competencias. Y así vamos teniendo una base que nos va a ayudar para ese día que nos notifiquen y nos digan qué día nos va a corresponder desarrollar nuestra actividad de aprendizaje particular, pues, ¿no? Cada uno de nosotros. Listo. Llegamos ahora sí a este ejemplo, miren. Planificación. Estamos en el primer momento de este proceso didáctico. ¿Qué hacemos en el momento de la planificación? Dice, dialogamos con las preguntas del cuadro de planificación. Miren, aquí hay un cuadro de planificación para que tengan el propósito claro al escribir su poesía. El propósito es que mis niños escriban una poesía, ¿no? Este ejemplo, maestros, obviamente, que en mi caso con niños de primer grado, no lo voy a lograr en 60 minutos. Es prácticamente imposible, por lo menos de acuerdo a la realidad de mis niños, porque mis niños recién están en ese proceso de escribir de manera adecuada, ¿no? Y se me haría mucho más complicado que escriban una poesía, pero que sirva a manera de ejemplo, ¿ya? Miren, tenemos un cuadrito. Este cuadrito me va a ayudar a planificar. ¿Qué voy a escribir? ¿No? Y mis niños dirán, una poesía, profesor. ¿Quiénes lo leerán? Mis compañeros del salón. ¿Para qué escribiremos? Para compartir nuestros sentimientos, ¿no? Son ejemplos de posibles respuestas que mis niños o que nuestros niños pueden brindar, ¿ya? Pero recordemos que ellos pues tienen una infinidad de respuestas. Nos van a salir con respuestas tan curiosas que ni nosotros mismos nos habíamos podido imaginar, ¿no? Esa es la realidad de los niños, ¿ya? ¿Qué necesitaré para escribir las palabras? ¿No? ¿Qué necesitaré? Necesitaré, profesor, un cuaderno, necesitaré colores, algunos me dirán, no, profesor, un lapicero y demás ideas, ¿no? Que los niños van a empezar a plasmar, ¿no? A partir de este cuadro. ¿Qué más hago dentro de este primer momento de la planificación? Me dice, se les indica que piensen en palabras que se les viene a la cabeza al pensar en una estación, por ejemplo, la primavera, ¿no? Septiembre, octubre, la primavera, ¿no? Luego, ordenan sus ideas para escribir su poesía y pedimos que cierren los ojos y recuerden todas las características de la estación que más les gusta, ¿no? Pueden escribir sobre la primavera, el invierno, el verano, el otoño, ¿no? Hay esa posibilidad según la planificación de esta actividad de aprendizaje. Y por último dice, responde, ¿cómo es? ¿Qué hay a su alrededor? ¿Qué emociones te genera dicha estación? ¿No? Por ejemplo, ¿qué emociones te genera la primavera? ¿No? Alegría, felicidad, otros dirán tristeza y diversas respuestas que vamos a conseguir de nuestros niños. Y aquí también tenemos otro cuadrito que nos propone esta actividad de aprendizaje, ¿no? Dice, ¿te lo imaginaste? Pregunta. ¿Qué imagen creaste en tu mente? ¿No? Ahí dirá la imagen de un árbol, profesor. ¿Cómo es? Es un árbol pequeño, pero con muchas hojas verdes, ¿no? ¿A qué se parece
¿A qué se parece? Es como que, es como un gigante, profesor, el árbol que me imaginé. Vamos viendo, van empezando a planificar lo que posiblemente van a escribir. Y otra preguntita, ¿qué sientes al observar lo que imaginaste? Yo siento felicidad, yo siento tristeza, yo siento admiración, por ejemplo, dirán los niños, ¿no? Las diversas respuestas que escucharemos de ellos. ¿Qué más tenemos en este aspecto de la planificación? Dice, eligen algunas palabras que riman y que pueden formar parte de su poesía, ¿no? Parte de su poesía. Algunas palabritas que puedan rimar, me dice, mire, primavera, bonita, abril, perfume, cuida, alelí, rosita, pensil, alegría, flores, pajaritos, verdes, ¿no? Son algunas palabritas que podemos estar generando en un cuadrito y que nuestros niños pueden utilizar para escribir su poesía. Sigamos avanzando. Y llegamos a lo que sería la parte de la textualización, ¿ya? Textualización. Miren, ¿no? Esta actividad de aprendizaje es ambiciosa, ¿no? Ambiciosa. ¿Se puede lograr? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero tenemos que ir, ¿no? Paso a paso. Con niños, por ejemplo, del sexto grado, creo que sería mucho más sencillo. ¿Puedo hacerles redactar una poesía? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Se podría lograr, por lo menos a la parte de la primera revisión, creo yo que podemos lograr llegar en 60 minutos. Creo que sí. ¿Qué tenemos aquí en este segundo momento de este proceso didáctico? Aquí es el momento de la textualización. Escriben una pequeña estrofa considerando las palabras elegidas. Ya empiezan a escribir, ¿no? Se les da indicaciones para que escriban palabras que riman. Ejemplo, dicen, la primavera es muy bonita. Aquella Rosita, nacida en abril, quería casarse con un alelí, ¿no? Vamos haciendo ejemplos en esta parte de la textualización que los niños puedan tomar referencia y ellos mismos escribir, porque ya nos encontramos en el momento de la textualización. ¿Qué más tenemos? Usan adjetivos calificativos para acompañar los sustantivos en su poesía. Reflexionan si las palabras que están escribiendo son las que deben ir, ¿no? Si cada verso termina en una palabra que rima, ¿no? Escriben un poema de 3 estrofas teniendo en cuenta la rima. Pueden utilizar el siguiente esquema, ¿no? Aquí hay un ejemplo de esquema, una propuesta de esquema. Vamos, una propuesta de esquema, ¿no? Aquí considera. Ya está, vamos. Y por último, dice, entregamos una hoja cuadriculada a todos y pedimos que escriban el primer borrador de su poesía de la estación que imaginaron en la primera actividad. Ahí ya empiezan a escribir. Textualización, ¿no? Les podemos entregar este esquemita en donde ellos empiecen a escribir, ¿no? Es la propuesta que nos brinda. Y por último, llegamos al momento de la revisión, ¿no? Y en la revisión, miren, responden las siguientes palabras, perdón. Las palabras de los versos se relacionan con la estación que elegiste. Entonces los niños revisarán y dirán, otoño, y le puse, por ejemplo, mucho sol. ¿Coincide o no coincide? ¿No? O por ejemplo, primavera, y puse desierto. ¿Coincide o no coincide? ¿Vamos viendo? Preguntas. Vamos revisando ya el primer borrador de esa poesía. Estas palabras tienen sentido figurado, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Usaste adjetivos para expresar tus sentimientos en su poesía? ¿Escribiste versos con rima? Vamos viendo. Les podemos hacer esas preguntas a los niños para que ellos mismos reflexionen, porque es un aspecto puntual la reflexión en base a lo que ellos escriben, ¿verdad? Y por último, indicamos que en la primera actividad revisaremos la poesía que escribieron, ¿no? Y así yo puedo plasmar un ejemplo de lo que serían los procesos didácticos en referencia a la competencia escribe, ¿no? Primero, planificación. Segundo, textualización. Y por último, la revisión. Maestros, con ello estaríamos terminando la sesión de hoy. Vamos a ver, creo que hay una preguntita por aquí. Maestro Roger me dice que está entrecortado. Esperemos que no haya sido en la gran parte de la sesión de hoy.
¿ya? La grabación entiendo yo que va a ser mucho más fluida, porque no la estoy grabando con el mismo Meet, sino con un programa aquí en mi computador. Entonces la grabación tendría que quedar mucho más fluida, maestros, para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, maestros, con ello estaríamos concluyendo la actividad de hoy. En referencia a los videos, maestros, de cada una de las sesiones, las estamos subiendo al Classroom, a este aula virtual del Classroom. ¿Ya, maestros? Ingresen, por favor. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver esto del link. Aquí está el Classroom. Denme un minutito, por favor. Lo voy a poner. Termino ya con la grabación.